Hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de encontrarnos de nuevo en esta experiencia de fe, en esta experiencia de gracia, de encuentro con su palabra. Para iniciar este momento, quiero pedirles que iniciemos con una oración. Ahí se las voy a poner aquí en la pantalla para que desde su casa ustedes puedan seguirnos, ¿verdad? Y hagamos juntos esta oración. Ahí que estás en tu casita puedes ir repitiendo conmigo esta oración. Dice así: Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto y nuestra mano no resista. Que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva a otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, como les decía, me da muchísima alegría el poder compartir con ustedes este momento de reflexión, este momento de oración, este momento de contemplación, de encuentro con Dios y con su palabra. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su mente, de su casa, de su corazón, para que esta palabra ahí repose y esta palabra sea eficaz en cada una de nuestras vidas. Por ello hemos pedido con esta oración la acción explícita del Espíritu. Yo creo, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios no es antigua, tampoco es moderna, tampoco es contemporánea. Yo creo que la palabra de Dios es eterna y es eterna en un continuo presente. Escucha lo que te estoy diciendo algo realmente impresionante. La palabra de Dios es eterna, es un continuo presente. Esto quiere decir que está antes que el tiempo y después que el tiempo. Esto quiere decir que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso es importante descubrir lo que tenemos ahí en nuestras casas. Seguramente tú tienes ahí en tu casa la Biblia, la palabra. Seguramente está ahí en tu biblioteca o en la sala. Es importante que esta palabra la tomes y te confrontes con ella. La palabra de Dios, también quiero decirte, no es algo, es alguien. Qué interesante, no es algo, es alguien. Y ese alguien es Dios. Y ese alguien es Jesucristo, la palabra misma, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la relación que tenemos con la palabra no es relación con una cosa, con un libro, es relación con alguien que nos provoca a una relación en el amor
por el contacto precisamente con su palabra. Una palabra que es eterna, una palabra que es bellísima, una palabra que nos orienta. Por eso, hermanos y hermanas, vamos hoy a reflexionar sobre un texto realmente maravilloso. Está ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Un texto realmente impresionante, muy escrutador, muy provocador de nuestra fe. Nos dice, te digo, está en el capítulo 5, versículo del 13 al 16 de San Mateo. Y está en lo que nosotros llamamos el Sermón de la Montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que es podemos decirlo que estos tres capítulos son la esencia del pensamiento de Dios. Son capítulos realmente maravillosos. Inician con las bienaventuranzas y estamos reflexionando el texto inmediato después de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo. El Sermón de la Montaña es realmente impresionante por el contenido que como sentido de vida nos revela. Dice San Mateo capítulo 5, versículo 13, del 13 al 16. Nos dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es un texto realmente precioso, bellísimo, diría yo, sumamente impresionante. Cuentan que una vez iba un hombre caminando por un cementerio, ¿verdad? Caminando ahí entre el cementerio, y en eso ve un epitafio, ¿verdad? Que son esas leyendas que ponen a veces donde están enterradas las personas. Y había un epitafio que decía, aquí yace un hombre que no supo para qué vino al mundo. Fíjate, aquí yace un hombre que no supo para qué vino al mundo. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros hemos de hacernos esta pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué te digo esto? Porque la respuesta nos la da Jesús en este texto. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hermanos y hermanas, nosotros no hemos sido enviados a la existencia como quien tira un papel en un basurero. Nuestra existencia no es fruto de improvisación o de incógnito. Nuestra existencia tiene una razón de ser. Tú estás en este mundo por una razón, por decirlo así de esa manera. Estás por algo estás aquí y existes. Por lo tanto, la vida, te escribo ahí,
es la existencia con sentido. Yo quiero que ahora que estás escuchando esta reflexión, que estás compartiendo conmigo ahora esta palabra preciosa, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo resuena en tus oídos y sobre todo en tu corazón esta palabra? Qué belleza de palabra. Pero para que esta palabra tenga un eco en nuestro corazón consciente, es importante que te preguntes esto: ¿para qué estoy en este mundo? Yo te invito a que te lo preguntes ahora, en este momento. Ahora, en este momento. No sé cuántos años tendrás, si tendrás 20 años, 30 años, si tendrás 50, 70 o 80, no sé cuánto. La palabra de Dios dice el más robusto hasta 80, ¿verdad? No sé cuántos años tienes, pero según los años que tenga, eso es relativo. Pregúntate, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? De esta respuesta que tú te des, viene el sentido que le vas a dar a tu vida, el descubrimiento del por qué vives. Cuando te digo el descubrimiento del por qué vives, te estoy diciendo el por qué te levantas en la mañana y el por qué te acuestas en la noche, el por qué vives la vida, el por qué trabajas, luchas, te cansas, peleas, defiendes, buscas. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Porque te escribo ahí, la vida es la existencia con sentido. ¿Cuál es el sentido que le estás dando a tu existencia? ¿Por qué vives? Este texto bellísimo, ¿verdad?, de San Mateo nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué nos habrá querido decir Jesús con eso? Qué interesante, ¿verdad? Porque si tú andas buscando el sentido de la vida, hay personas que, no sé, que viven la vida por vivirla. Una vez, estando yo trabajando en una parroquia que estaba en una bananera, hablando con un señor de estos de la bananera, me dijo así, fíjate lo que me dijo, me dice: padre, fíjese que yo trabajo para comer y como para trabajar. Fíjate lo que me dijo. Entonces yo me le quedé viendo, porque era un hombre que en su rostro dibujaba el mucho trabajo, el cansancio continuo, el bregar fuerte como lo hacen esos trabajadores de las bananeras, un rostro golpeado por un peso de la vida trabajada. Y yo me le quedé viendo esa mirada de trabajador incansable que él tenía, y le dije: vea, hermano, yo creo que en la vida debe haber algo más que eso. Yo creo que en la vida debe haber algo más que eso. Trabajo para comer, como para trabajar. Esto te lo cuento para preguntarte, ¿cuál es el sentido que le das a tu vida? ¿Cuál es? Seguro ya estudiaste o estás estudiando, seguro ya te casaste o te vas a casar, seguramente ya tienes hijos o los vas a tener, seguro ya tienes constituido una familia, es decir, ya llevas pasos bastante adelantados en tu propia existencia. Pero, ¿qué sentido le estás dando a lo que vives, a lo que haces? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo.
Vieran que ahora, en este tiempo, existe las refrigeradoras, ¿verdad? Las refrigeradoras, donde las señoras o los señores conservan ahí las carnes, ¿verdad? La señora va y compra la carne en donde la compre y la lleva para la casa y la guarda en la refrigeradora para conservarla. En aquellos tiempos no habían refrigeradoras. ¿Cómo se conservaban las carnes y otras cosas? Con la sal. Vea qué interesante, con la sal. Con la sal se conservaban las cosas. También la sal la utilizaban para dar sabor. Vea qué interesante. Para conservar y dar sabor. Para conservar y dar sabor. Esa era, vamos a decirlo así, no se me ocurre otra manera, esa era la funcionalidad de la sal. Dar sabor en un caso, conservar en otro caso. También la luz. Yo me pongo a pensar, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba de la luz? Nosotros ahora tenemos una multiplicidad de luces, que la luz esta, que la luz otra, que tanto aquí, que tanto allá, y sucede que en el tiempo de Jesús no existían estas luces que nosotros conocemos, que los bombillos, que las lámparas, que estas cosas. En el tiempo de Jesús, que existían las antorchas, que existían las candelas, que era con lo que ellos tomaban, a veces las colocaban en las paredes, las antorchas las encendían, qué sé yo, para entrar dentro de una cueva, las candelas o las velas las ponían en unos sitios en las paredes para que iluminara las habitaciones, es decir, se iluminaban con candelas. Tampoco está muy lejos de nuestra realidad. Yo me acuerdo que estando pequeño, cuando no había luz en la casa, nos alumbrábamos con candelas. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, Él está pensando en la candela, en la antorcha. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, está pensando en la sal que se utilizaba para conservar y en la sal que se utilizaba para dar sabor. Entonces quiero darte la significación, una significación muy interesante. Las señoras, ¿verdad?, los señores que cocinan saben muy bien que para dar sabor, qué sé yo, al arroz o a los frijoles o tal, hay que echarle sal. Se le echa sal al arroz para que agarre sabor. Pero hay algo curioso que le pasa a la sal. Lo curioso que le pasa a la sal es que desaparece. Desaparece. Qué interesante. Echa la sal y se desaparece para dar sabor. Es decir, que la sal, para poder dar sabor, tiene que aniquilarse, tiene que desaparecer. Igual pasa con la candela. Usted pone una candela en un candelabro, la pone ahí para que esa candela le alumbre la habitación. Esa candela, para poder alumbrar, tiene que gastarse. Es decir, tiene que desaparecer. Hasta que usted dice así, ay, se me gastó la candela. ¿Por qué? Desapareció, ya no existe. Para poder alumbrar, para poder dar luz, tuvo que desaparecer. Como la sal, para poder dar sabor, tuvo que desaparecer. Entonces entremos de nuevo en la significación de lo que Jesús nos dice. Vosotros sois, San Mateo capítulo 5, versículo 13.
Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para tirarla afuera y pisotearla y ser pisoteada por los hombres, perdón. Dice, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Ahora, con todo respeto, desde luego, y con mucho cariño, más que respeto, con mucho cariño, quiero decirte, apliquemos esta significación a nuestra vida. Hay que darle sabor, vamos a ver, hay que darle sabor a esta sociedad, a este mundo, a esta humanidad a la que usted y yo pertenecemos. Hay que conservar algo, como hacía la sal, conservar. Hay que darle sabor, hay que conservar algo en esta sociedad. ¿Qué será lo que a nosotros nos toca conservar? ¿Qué será a lo que nosotros nos toca darle sabor? Y que va a implicar para nosotros gastarnos, y que va a implicar para nosotros desaparecer. Hermanos y hermanas, hay que darle sabor a esta humanidad. Hay que conservar ese don maravilloso por lo que Jesús fue a la muerte. Mira cómo termina el texto. Mira cómo dice. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. La finalidad, la gloria de Dios y la salvación de las personas. La finalidad. Dice el texto, dice, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la experiencia y la acción testimonial tienen la finalidad de cumplir esta misión, dar gloria a Dios y la salvación de las personas, la salvación de las almas. Qué interesante, qué interesante. ¿Por qué es por lo que hay que desgastarse? ¿Sabor a qué es que tenemos que dar y desaparecer dándolo? Hermanos y hermanas, la sociedad en la que estamos, escucha lo que te voy a decir, la sociedad en la que estamos es una sociedad que tiene una filosofía social que no solamente va en detrimento de la persona, sino que va caminando hacia el querer desaparecer la experiencia de Dios mismo. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones hoy? Tener. Hoy el tener está por encima del ser. Y usted tenga y tenga y tenga y tenga y llénese de cosas, tenga, acumule. Ojalá si es dinero, haga un montón de dinero. Compre y compre y compre. El tener hoy es tan importante que incluso a algunos hasta les da identidad. A algunos hasta les da identidad.
¿Ves? Es importante entonces preguntarnos, ¿vamos a seguir por ese camino? ¿Por esa carrera desbocada del materialismo? Del tener y tener y tener y tener y tener. ¿Vamos a seguir por ahí? ¿O vamos a hacer la sal de la tierra? Vamos a darle otro sabor a esta humanidad, en donde rescatemos la persona, en donde coloquemos la persona por encima de la materia, no al revés, no lo material por encima de la persona. Ustedes son la sal de la tierra, dice Jesús. Y si algo fue importante para Jesucristo, fue la persona. Tanto es así, tanto fue y sigue siendo tan importante para Jesús el ser humano, que Él es el encarnado, Él es Dios encarnado, es decir, Dios hecho persona humana. Es tan importante la persona humana que Dios mismo optó por encarnarse y ser semejante a nosotros. Pero lastimosamente hoy día todo va en detrimento de la persona. Hoy es más importante el dinero que la persona. Y esto ha abarcado todos los ámbitos, todos. Porque hoy el que vale no es el que es, sino el que tiene. Y si usted tiene, usted vale. Si usted no tiene, usted no vale. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que iluminar para hacerla ver. Ustedes son la luz del mundo. Es decir, nosotros los cristianos católicos somos como ese oasis de humanidad. Somos como esa luz que ilumina el derrotero de la humanidad, señalando la opción fundamental de Jesús, que fue la persona. Y lo vemos claro en el misterio de la encarnación. Démosle sabor de humanidad a este mundo. Démosle sabor de gratuidad a este mundo. Démosle sabor de la experiencia misma de Jesús en este mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Qué importante. La finalidad de esto es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Esto que nos quede claro con respecto a este texto que nos señala el Evangelio de San Mateo. Hoy día el tener está por encima del ser. Hoy día la función está por encima de la identidad. No importa quién eres, siempre y cuando tengas. No importa quién eres, siempre y cuando hagas. Si tú tienes y me funcionas, vales para mí. Si no tienes y no funcionas, no vale. Así están las cosas hoy día, hermanos. Nosotros los cristianos no podemos pensar así, porque para nosotros los cristianos lo que vale es el ser y la identidad. Lo que vale es el ser personal y la identidad, no lo que tenga o lo que haga. Ahora yo te pregunto, en tus relaciones, ¿cómo valoras a las personas? ¿Cómo valoras a las personas? Si te producen, valen; si no te producen, no te valen.
Si tienen, valen, si no tienen, no te valen. Si funcionan, valen, si no funcionan, no te valen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la filosofía tremendamente materialista y funcionalista en la que estamos viviendo? Totalmente, escucha bien, totalmente contraria al cristianismo. Y Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Es decir, ustedes son de otra manera. Y aunque el ser de esta otra manera implique el desaparecer para darle ese sabor a esta humanidad. Por eso, bendito sea Dios por los que viven en la gratuidad. Bendito sea Dios por los que viven desde la misericordia. Bendito sea Dios desde los que viven desde los planteamientos que la iglesia nos hace en las múltiples relaciones sociales. 4 principios bellísimamente católicos que nos enseña nuestra iglesia, el magisterio de nuestra iglesia católica, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Son el valor primordial de la persona, son el valor primordial del bien común, son la solidaridad y la subsidiariedad. En medio de esta filosofía social, materialista y funcionalista en la que estamos viviendo en esta humanidad a la que pertenecemos. Pero Jesús nos llama a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. Bellísimo texto, bellísimo texto. Cuando uno lo va reflexionando y va pensando en dónde tengo que ser yo luz del mundo, sal de la tierra, pero con lo que soy y en el trato con los demás. Viene esta pregunta interesante. Es una pregunta, a mi parecer, muy interesante. ¿Cómo ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué pregunta? ¿Cómo ser sal de la tierra y luz del mundo? Y te traigo a colación un texto bellísimo que está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Es un texto precioso. Te pido que me tengas paciencia porque te lo voy a leer, porque es hermoso, es un texto bellísimo, ¿verdad? Y escúchalo con muchísima atención y sobre todo escúchalo con el corazón, como le pedíamos a Dios en la oración que hacíamos al principio. Pero lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto, más bien continúo mi carrera para ver si puedo alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás
y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es un texto bellísimo. De cara a este texto del apóstol San Pablo a los filipenses, nos hacemos la pregunta, ¿cómo ser sal de la tierra y luz del mundo? Es decir, cómo darle sabor e iluminar esta sociedad en la que estamos desde esa intencionalidad amorosa y salvífica de Jesús. ¿Cómo hacer nuestra o cómo hacer nuestro el gran sentido de la vida y entender que nuestra existencia no tiene otra razón de ser más que la gloria de Dios y la salvación de las almas? ¿Ves qué interesante? Y para esto, como te digo, traigo a colación este texto de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Quiero explicarte algunas cosas. Según lo que dice San Pablo aquí, hemos de entender nuestra vida. Vamos a ver, hermanos, nuestra vida no es magia, nuestra vida no es espontaneidad, en este sentido, ¿verdad? Nuestra vida no es de hoy a mañana, no, hermanos y hermanas. Nuestra vida la llevamos poquito a poco. San Pablo en este texto nos habla precisamente de eso. Nos dice, no es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto, más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Ve qué texto más hermoso? San Pablo nos está dando a entender que nuestra vida es un continuo dinamismo, poco a poco, en proceso, en desarrollo constante, en crecimiento espiritual constante. Esa es nuestra vida. Y por eso, hermanos y hermanas, hemos de entender algunas cosas. Hemos de entender, primero, que para que de una manera procesual, de una manera tranquila, sabiendo llevar el tiempo, ¿verdad? Y seamos realistas, no vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo de hoy a mañana. Tenemos que meternos en un camino procesual en donde dejemos cavidad a la acción del Espíritu en nuestra vida. Y por lo tanto, hemos de entender dos aspectos muy importantes. Primero, escucha bien esto. Primero, la acción de Dios es determinante. Escucha esto, la acción de Dios es determinante. Que Dios lo hace, lo hace. Que Dios determina, determina. Está bien. Es la palabra que mejor encontré para darte a entender que la acción de Dios es eficaz. No estoy diciendo que en Dios hay determinismo. Estoy diciendo que cuando Dios actúa, lo hace. Que lo que Dios intenciona, lo hace. Es eficaz, bellísimamente eficaz.
Dice el gran profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10. Dice, como baja la lluvia y empapa la tierra y no vuelve al cielo hasta que no la haya hecho germinar, así es mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía hasta que no haya hecho lo que yo la envié a hacer. ¿Ves? Es decir, que la acción de Dios, en este caso en su palabra, es bellísimamente eficaz. Por lo tanto, la acción de Dios es determinante. Dios actúa y ciertamente actúa en tu vida y lo hace de manera gratuita. Eso tenlo por seguro, porque Él te ama incondicionalmente y Él te ama primero. Antes de que tú lo conocieras y lo amaras, ya Él te conocía y te amaba. Y entonces te ama. El amor de Dios para ti es un amor incondicional y entrañable, bellísimamente misericordioso y de manera eficaz. Tenemos esto, porque nos estamos preguntando cómo ser sal de la tierra y luz del mundo. Y puede caernos el pensamiento de que depende de mí, depende de los esfuerzos que yo haga, entonces yo me voy a esforzar tremendamente tal y cual para llegar a alcanzar. ¿Ves? Sí y no, porque hay una parte que se llama la acción determinante, gratificante, eficaz, gratuita, misericordiosa de Dios en tu vida, de Dios en tu vida. Cuentan que una vez un niño le pidió al papá que le regalara 5,000 colones. Y el papá le preguntaba, ¿para qué los quieres? Y el niño no le quería decir, solo le decía, papi, regálemelos. Ya a última instancia el papá se los regaló. ¿Y sabes para qué era? El niño quería comprarle el regalo del Día del Padre. Entonces, ¿te das cuenta? El regalo que el niño le dio a su papá provenía del dinero que el papá le dio a él. Oiga, igualita es nuestra relación con Dios. Lo que tú le des a Él viene de lo que Él mismo te ha dado. Por lo tanto, si tú piensas, ¿cómo voy a ser yo sal de la tierra y luz del mundo? Pídele, pídele, pídele. Dile, Señor, yo quiero ser sal de la tierra y luz del mundo. Pídeselo. Porque existe también la acción del hombre. Y la acción del hombre es condicionante. Vea qué tremendo lo que te estoy diciendo. Uno se pregunta, ¿soy capaz de condicionar la acción de Dios? Sí, vieras que sí. ¿Eres capaz de condicionar la acción de Dios por la experiencia misma de tu propia libertad? Eres libre y en tu libertad puedes decidir y puedes condicionar la acción de Dios en tu vida. Es decir, tú eres el que haces el recipiente en donde Dios va a depositar su gracia. También puedes condicionar. Y puedes condicionar porque Dios no es determinista. Y puedes condicionar porque Dios no violenta. ¿Ves? Entonces, tengamos claro primero este principio. Hay una acción de Dios que es determinante en cuanto a su eficacia y hay una acción del ser humano que es condicionante en cuanto a su libertad. Pero si logramos un equilibrio y estas dos realidades se encuentran,
eso se llama santidad. Escucha lo que te estoy diciendo. Si logramos un equilibrio y esas dos realidades se encuentran, eso se llama santidad. ¿Ves qué belleza? Entonces, en esta sociedad en la que estamos, en este mundo en el que estamos, en esta tierra en la que nos movemos, Jesús te llama a ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de esta varaunda de cosas que están siendo movidas por filosofías sociales cuyos principios inamovibles son el materialismo y la funcionalidad. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, concédeme en tu acción determinante que yo libremente pueda ser sal de la tierra y luz del mundo para darle a esta humanidad y a esta sociedad, en el don de tu presencia, el testimonio de tu amor gratificante, de tu amor gratis y entrañable, de tu amor misericordioso y creador de futuro bellísimamente humano. Pidámoselo a Dios, claro. De cara a esta palabra preciosa que se nos ha regalado, pidámoselo a Dios, pidámoselo bellísimamente. Quiero decirte también que podemos ir al texto de San Mateo. San Mateo, capítulo 22, versículo 34. Es un texto también que nos puede iluminar esta pregunta que nos hacemos: ¿cómo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo? Dice San Mateo capítulo 22, versículo 34. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Qué interesante. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo tomo del referente que sería el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4 es el Shema, ¿eh? El Shema. Escucha, Israel, el Señor Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús lo que hace es rezar el Shema, que era el credo del pueblo de Israel. Es un texto realmente precioso. Lo traigo a colación porque nos estamos preguntando: ¿cómo puedo ser yo sal de la tierra y luz del mundo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No vamos a ahondar mucho en el asunto, solamente te quiero decir que significa amar a Dios con toda la capacidad de pensar. ¿Cómo hago para ser yo
sal de la tierra y luz del mundo, tengo que revisar mi forma de pensar. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo piensas tú? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice, no te acomodes a la forma de pensar de este mundo, renueva tu mente, buscando lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo es tu manera de pensar? ¿Es una manera de pensar muy mundana? ¿Son para ti muy importante, por decirlo así, estas filosofías sociales que van en detrimento de la persona y de la fe y de la familia y de Dios? ¿Cómo es tu forma de pensar? Analízalo. Porque hay que pedirle a Dios que fíjate que estamos en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, que es el mismo pensamiento de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos regale su manera de pensar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Bueno, para lo anterior te apunto ahí también Isaías 55 del 8 al 10 y San Mateo 16 del 23 al 24. El alma es, ¿cómo decírtelo así? El alma es amar a Dios con toda el alma. El nefesh, que decían los hebreos, ¿verdad? El sentido profundo de la vida, lo que tú más amas, lo que te alegra la vida, lo que le da sentido a la vida, el amor, ¿verdad? El amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu capacidad de amar. Y por eso te pongo ahí esos textos bellísimos de la primera carta a los Corintios. Tú sabes, capítulo 12, 13, 14, 15, esos capítulos de la primera carta a los Corintios son capítulos que nos hacen un escrutinio, un discernimiento sobre los carismas, para darnos a entender que el carisma mayor es el amor. Por eso te pongo ahí ese texto, 13 del 1 al 7. Ya puedo yo hablar la lengua de los ángeles, si no tengo amor nada soy, ¿verdad? Ese sería el sentido. Y el otro es amar al Señor con todas las fuerzas. Significa con el ejercicio de la caridad. Es decir, con el cuidado de los más pobres. Y por eso te pongo ahí los textos también. Isaías 1, del 15 al 18, Primera de Juan 3, 17, San Mateo 25, del 41 al 46. Y termina diciéndonos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia de esa valoración y amor que nos debemos de tener a nosotros mismos para tener de dónde sacar desde la acción del Espíritu el amor hacia los demás. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Hermanos, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, de su corazón y compartir esta palabra maravillosa. Buenas noches, Padre. En redes sociales preguntan en la transmisión, don Jorge Cedeño Loría, del texto que usted reflexionaba hoy, que si el texto nos da un derecho o nos muestra un deber. Es lo que pregunta Jorge Cedeño sobre sal, sobre ser la sal del mundo y la luz del mundo, que si es un derecho o es un deber. Que si es un derecho o es un deber. Voy a regresarme a esto. Hay una acción de Dios que es determinante. Es decir, hay cosas, hay realidades
que son del cielo, ¿verdad? Que vienen de Dios, que son gratuitas, que Dios en su acción eficaz tiene toda la posibilidad real de actuar y de crear en nosotros esa realidad, porque su acción es determinante en cuanto a su eficacia. Y te dije que la acción del ser humano es condicionante, es decir, por eso te explicaba esto antes de entrar en el texto, en la comprensión del texto. La acción del ser humano es una acción condicionante, es decir, desde nuestra libertad tenemos precisamente la posibilidad real de condicionar la acción de Dios. Un Dios que quiere actuar en tu vida para que seas la sal de la tierra y la luz del mundo, Dios que quiere actuar de una forma determinante por la eficacia de su acción salvífica, y un ser humano que de repente no le permite porque desde su libertad tiene otras opciones. Entonces se corta aquella acción y no se da la santidad y no se llega a la finalidad que, como les decía, es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Bueno, quiero darles las gracias, como les decía, por recibirme ahí en su casa, sobre todo en su corazón. Que Dios les bendiga en esta intención que tienen de ser mejores personas y mejores cristianos cada día. Yo les pido ahí que inclinen su cabecita para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Yo te pido, Padre bueno, que bendigas de una forma muy especial a todos estos hermanos nuestros, a todas estas personas que escuchan y miran este programa. Bendícelos de forma especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.